Muy buenos días, queridos televidentes, fascinado de estar con ustedes este sábado en el que ustedes nos regalan esta hora tan privilegiada de estar en la casa de 10 a 11 de la mañana. Soy Manuel Escalante, desde Santo Domingo, República Dominicana, nuestra Quisqueya la Bella. En algún momento hemos dicho que si usted no está muy arraigado en su país, no nos visite, porque es muy probable que se quiera quedar. Ahora, si usted tiene la capacidad de venir, disfrutar y quererse quedar, pero volver, venga, que lo esperamos. Hoy, como le decía, tenemos siempre un invitado especial. El concepto de Conexión Global RD es aprender juntos. Nosotros no tenemos afán más que de que aprendamos usted y nosotros con cada uno de nuestros invitados, que lo va a presentar el señor Víctor Tineo, productor y conductor, junto conmigo, de Conexión Global RD. Víctor, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, y muy buenos días a todos nuestros amables televidentes de esta hora de Conexión Global RD. Conectarnos con nosotros y de esta manera también conectarnos con el mundo. Como hemos dicho en los últimos tiempos, cuídense, protéjanse, no permitan que esta enfermedad le llegue. El COVID-19 realmente es un problema grave de salud. Hoy tenemos, como tú lo has dicho, Manuel, a un invitado especial. Tenemos con nosotros al ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Robert Plasencia. Y vamos a hablar con Robert Plasencia distintos temas relativos a lo que es la cultura de la transparencia en la República Dominicana y qué representa el tema de la transparencia a nivel global para el desarrollo de los pueblos. Robert es un magistrado con una formación académica impresionante. Está haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Rey Juan Carlos de España. También tiene maestría en Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Privado, y además es un juez que no ha llegado a ser juez de la Suprema Corte de Justicia porque es por su bonita cara. Ha sido juez de paz y desde juez de paz, juez de primera instancia, de corte, hasta llegar al grado más alto que es la Suprema Corte de Justicia. Muy buenos días, Robert. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Escalante y Tineo. Muy honrado de estar con ustedes compartiendo por esta vía. Y yo siempre admiro a los comunicadores, en el caso de ustedes, que siempre llevan mensajes y edifican a la comunidad y la sociedad dominicana en conocer los temas de actualidades, también debatir asuntos inherentes al derecho, porque el derecho es transversal a todas las áreas del conocimiento. No hay ningún área de la actividad humana que no esté reglada o esté vinculada al derecho. Así que yo le admiro y les exhorto que sigan, porque sé también que es un sacrificio de parte de ustedes en relación de que tienen que invertir tiempo en su ámbito profesional o académico y familiar. Pero vale la pena tener ciudadanos así como ustedes que están empeñados en orientar y llevar luz a los demás conciudadanos. Gracias, magistrado. Magistrado, ante todo, déjeme corregir el nombre. ¿Es Robert o Roberto Plasencia? Robert. Ah, porque Robert, yo tengo Roberto, es Robert. Perfecto. Magistrado, mire, nosotros tenemos un interés elevadísimo de que usted nos ayude a entender cómo interpretar qué es la transparencia. Algo que se habla muchísimo, pero que parecería que apenas se queda en un concepto. ¿Cuándo surge la necesidad de ponerle a un nombre a algo que regule la gestión privado-público dentro del marco jurídico legal que llamamos transparencia? ¿Qué es, desde el punto de vista realmente legal, la transparencia?
Sí, pero lo primero que vamos a ver esto es desde el punto de vista de las primeras ideas Sí. ¿Cuándo surge? de la política. O sea, tú encuentras y te buscas la obra de Platón en la República y te habla de la necesidad de que los hombres o los gobernantes se basen más en el bien obrar y que dominen las pasiones. Séneca, un antiguo filósofo y jurista, decía que la corrupción, porque la transparencia lo que procura es contrarrestar la corrupción. La transparencia es el antídoto, es la vacuna. Imagínense que tenemos el COVID ahora, ¿verdad? Andamos buscando una vacuna. Entonces, la transparencia y el acceso del ciudadano a la información de cómo se manejan las cosas públicas es el antídoto de la corrupción. Entonces, Séneca decía... Pública y privada, magistrado. Claro, claro. Entonces, Séneca ya nos decía que la corrupción es un vicio no de la sociedad, sino de los hombres. Y es que el hombre está compuesto por dos elementos. Está compuesto por pasión y está compuesto por razón. Entonces, es una lucha constante. Entonces, en los últimos años, vamos a decir, si se puede decir que esto es una especie como de decadencia de los valores, dependiendo del concepto que cada uno tengamos de los valores, pero en los últimos años creo que la corrupción se ha venido incrementando debido al tipo de modelo de sociedad que se ha ido construyendo, un modelo de sociedad basado en lo que es en el consumo. Una sociedad materialista, magistrado. Materiales, sociedad materialista. Entonces eso hace que se empuje a determinadas personas a actuar buscando la vía fácil de cómo sentirse importante. Pero eso no es más que un reflejo de la poca trabajo que se ha hecho educativo en el ámbito de lo que tiene que ver con la ética y con los valores. ¿Por qué? Eso quería preguntarle, magistrado, ese vínculo que existe entre la transparencia, la ética, los principios y los valores. ¿A qué atribuye, magistrado, que sobre todo estamos hablando de República Dominicana, se haya producido una pérdida tan acentuada de los valores y de la ética en el ejercicio de la cosa pública? Cuando éramos jóvenes, niños, ¿no? En la escuela, a mí me daban, por ejemplo, educación cívica. Moral y cívica. Que tiene que ver con la moral y eso. Entonces tenemos que la ética te inculca el carácter, la búsqueda, o sea, te impulsa al bien obrar. Entonces, para tú determinar cómo comportarte en una sociedad o en un determinado grupo, tienes que tener esencialmente unos valores éticos, tiene que estar forjado un carácter en ese bien obrar. Pero no un bien obrar por el hecho de que te estén vigilando, porque ese es otro aspecto en donde se critica lo que es el modelo de persecución del delito, porque el modelo de persecución del delito se basa en lo que es una consecuencia del hecho, pero no en la parte preventiva tanto. Entonces, el aspecto de la ética conlleva forjar ese carácter independientemente de la valoración que otro tenga. Por eso tú ves en las redes sociales personas que se empeñan mucho en tener una imagen que en ocasiones es ficticia, porque cuando están actuando a solas, donde nadie lo esté viendo, se comporta de otra manera. Entonces, es como decía en el conversatorio de Platón con Glaucón, cuando Platón narra la conversación que tuvo Sócrates con Glaucón, que hablaban de un anillo en el cual un hombre podía convertirse, hacerse invisible. Y Glaucón le pregunta a Sócrates, pero si yo consigo ese anillo y yo soy un hombre de bien y obro con justicia, pero pudiera yo con ese anillo entonces transformarme, que nadie me vea y poder actuar de espalda a la justicia. Entonces Sócrates le dijo, bueno, el asunto no es que te vean o no que te vean, el asunto es que si piensas de esta manera, entonces tú no eres un hombre justo, ¿me entiendes? Porque es un asunto del interior. Entonces, el problema de la corrupción y la transparencia, no solamente de acá, desde el año 94, para no irnos tan atrás,
ya se viene dando en cónclaves internacionales, debatiendo este tema y tratando de adoptar unos principios generales del buen obrar del funcionario público. ¿Por qué razón? Porque la política también se sostiene mucho con lo que es el sistema de confianza entre lo que es el depositario del poder y de lo que es el delegatario del poder. Entonces, cuando los sistemas políticos o los sistemas de gobierno representativos caen en niveles de corrupción, como lo que se ha visto en los últimos tiempos, y fue lo que movió a esos sectores a irse preocupando en esos conclaves internacionales. Lo que se quiso evitar, lo que se quiere evitar, es precisamente poder rescatar esa confianza de los gobernados hacia los gobernantes. Tú tienes, por ejemplo, en el año ya 94, en el caso de Europa, el informe Nolan, donde se establecen una serie de principios del buen actuar del funcionario público. Y tú tienes, por ejemplo, en el caso ya de los países que pertenecen al bloque de la Organización de Estados Americanos, lo que es la Convención en contra de la corrupción. Entonces, de ahí te forjan y te trazan una pauta, primero, de que debe implementarse un código de ética para el funcionario público. Nosotros tenemos aquí establecido ya desde el punto de vista normativo un código de ética. Lo que sí he visto en ese código de ética es como un dislate en relación a qué órgano debe vigilar o preservar para que se cumpla ese código de ética por los funcionarios públicos y por los empleados públicos. Porque tú tienes entonces, en la misma ley te señala de que es el Departamento de la Corrupción, y por otro lado tú tienes un decreto del presidente de la República, Poder Ejecutivo, que establece entonces una comisión de ética. Entonces aquí hay como una disyuntiva en ese sentido, que no sabemos cuál es el órgano. Claro, conforme la ley debería ser el DEPCA. Sí, magistrado, Víctor, permítame un minuto, por favor. Vamos a hacer algo, porque nos quedan 2 minutos de este bloque. Permíteme, Víctor, hacer esta pregunta para que en el segundo bloque, por favor, tú entres con esa pregunta. Magistrado, hay un famoso dicho para que el pueblo termine de entender la conceptualización de la transparencia, que pregunta, ¿qué fue primero, huevo o gallina? Yo quiero preguntarle, magistrado, ¿qué fue primero? ¿Corrupción que demanda en los orígenes de las sociedades civilizadas o transparencia para prevenir la corrupción? ¿Qué fue primero? Bueno, no sé si usted me está llevando a los planteamientos por un lado de Hobbes y a otro planteamiento de Rousseau. ¿Dónde está el pecado original? ¿El hombre es malo porque entra en la sociedad o el hombre era malo desde la naturaleza? Bueno, yo prefiero inclinarme por el planteamiento de Rousseau en la conversación que tiene Rousseau cuando escribe el Emilio. Y habla que el hombre en la naturaleza no tenía la pasión, o más bien el desenfreno por el cúmulo de cosas materiales. El hombre en su estado natural le bastaba con ocupar en sus manos lo que le llenaba las manos, con eso se saciaba. Entonces el hombre en sociedad dice, y por eso la necesidad del contrato social, dice que el hombre en sociedad entonces, al sentir la necesidad de pertenecer a un colectivo, ya una vez allí entonces adquiere unas malas prácticas y adquiere unos males, y por eso entonces la necesidad de establecer normas. Thomas Hobbes planteaba que el hombre era malo desde la naturaleza, porque el hombre en su estado salvaje era depredador de hombre. Entonces, pero yo prefiero inclinarme por la condición natural del bien en el hombre. Entonces, para mí, acostumbrándonos al método del cómputo, ¿no? Para mí, el hombre en su estado natural está menos contaminado, si se puede decir así. Entonces diríamos, desde el punto de vista del magistrado Plasencia, ¿fue primero corrupción que generó transparencia? Bueno, yo le digo, la transparencia viene como demanda para contrarrestar la corrupción. Okay. Tú tienes acá, por ejemplo, en el caso nuestro, tú tienes aquí una serie de articulaciones, de herramientas que van en procura de combatir la corrupción. Tú tienes un instrumento muy valioso, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Bien, magistrado, mire, discúlpeme, por favor. Sí. El primer bloque se agotó.
En el segundo bloque vamos a entrar con ese planteamiento. Okay. Manténgamelo ahí para que no perdamos el hilo a propósito de que el primer bloque se agotó, y tendrá un segundo bloque para explayar toda esa explicación que no queremos perder. Y usted, querido televidente, sigue aprendiendo con nosotros, porque hoy sí tenemos un maestro enseñándonos. Imagínense, el problema del desarrollo social del globo terráqueo está vinculado estrechamente a la transparencia y o a la corrupción. Mientras mayor nivel de transparencia tienen los pueblos, mayor nivel de desarrollo sostenible tienen, y viceversa. Donde hay un pueblo poco desarrollado, la madre de ese pueblo es la corrupción. Volvemos en breve, aprendiendo junto con el magistrado Robert Plasencia. Continuamos aquí con el magistrado Robert Plasencia, quien fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia, y es un magistrado con un nivel de formación extraordinario, como lo ha dejado plasmado en cada una de sus respuestas que ha tenido para todos ustedes. Magistrado, se habla, bueno, que la corrupción forma parte en la República Dominicana como de la naturaleza misma. Algunos expresidentes así a veces lo han planteado, que los mecanismos de control en la República Dominicana no funcionan porque quienes tienen a su cargo los mecanismos de control, pues no lo ponen a funcionar. Sin embargo, sí, la República Dominicana tiene algunos mecanismos de control, y si se ponen a funcionar, definitivamente pudiera jugar un rol. Desde su punto de vista, ¿qué papel juegan los mecanismos de control en la lucha por la transparencia? Sí, mira, voy a enfocarte ese punto, pero se me quedaba una anécdota que te iba a hacer en el anterior y no quiero dejarla pasar. Está bien. En este espacio, mira. El presidente español de la Segunda República de España, Juan Niceto Alcalá Zamora, que fue un gran jurista, que de hecho dejó huellas en esta parte del continente. Él, en empeño de demostrar que la corrupción se había convertido en algo endémico y que era propia de los hombres, no importa dónde se fuera, dónde se visitara. Él contó una anécdota en los años 60, cuando visitó por primera vez México, y se encontró con la famosa mordida allí también, que ellos le llamaban con otro término en España, la mordida, y en México tenía otra práctica. Y era que un compañero académico, al desmontarse del avión, tenía gripe, pero se le olvidó la tarjeta de presentación en migración de la vacuna de la viruela, que era exigida. Y entonces tenían que ponerle la vacuna allí, pero él tenía temor por el riesgo que podía conllevar, cuando eso duraba 28 horas un vuelo de España a México, el riesgo, la reacción que podía generar una vacuna con una gripe y fiebre tan grande que él tenía. Y entonces lo llevan aparte, y cuando él viene muy sonriente ya para acá, Aniceto Alcalá Zamora le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo lo convenciste? No fui yo lo convencí, fueron los $20 que le di. ¿Okay? Entonces, mira, en el caso dominicano, yo escuchaba en estos días un spot por ahí que decía que ya estaba sistematizada la corrupción. Nosotros tenemos instrumentos loables para contrarrestar la corrupción. Porque decía un jurista español que señalaba que la corrupción era como la sombra que acompaña al cuerpo. Eso es una realidad. Entonces lo que hay es método para contrarrestarla. Entonces, tú tienes el principal y más efectivo para mí, que es un sistema de control que tiene la ciudadanía, es a través de la ley de acceso a la información pública. Y yo te puedo citar un caso que fue el primero que en la gestión, cuando me desempeñé en la Suprema Corte de Justicia, tuve la oportunidad de redactar. Y fue contra la Superintendencia de Seguros en relación a un ciudadano que reclamaba de una institución financiera que había sido liquidado esos fondos a dónde fueron a parar.
y el superintendente le negó la información en base a la ley de acceso a la información pública. Y le negó, entonces tuvo que interponer un amparo. En ese momento todavía los amparos llegaban por vía de casación a la Suprema. Posteriormente, luego con la reforma, cuando se implementó la ley orgánica del Tribunal Constitucional, van directamente al Tribunal Constitucional. Pero nosotros encontramos en casación expedientes de esa talla. Bueno, y se estableció allí que la herramienta desde el punto de vista, incluso para el fortalecimiento de la democracia representativa, lo que significaba esa ley de acceso a la información. Y es un control efectivo contra la corrupción, porque en la medida que usted tiene que dar cuenta y dar explicaciones de cómo se manejan los fondos públicos, en esa misma medida usted tiene una especie de control y de supervisión del pueblo, que es el delegante del poder. Tú tienes por ese lado. Entonces tú tienes también lo que es la Cámara de Cuentas como órgano de control externo. Ustedes han visto ahora en estos días que las nuevas autoridades están requiriendo de una Cámara de Cuentas auditorías. Pero es un mecanismo para fines de establecer consecuencias de una administración indecorosa o poco transparente. Entonces, tú necesitas entonces tener un órgano eficaz en un órgano independiente, como debería ser o tiene que ser la Cámara de Cuentas. La forma en que se escoge la Cámara de Cuentas, yo entiendo que debería ser más pluralista, debe de articularse una fórmula constitucional que impida que solo un partido, porque tenga mayoría simple en un momento determinado coyuntural político, sea que designe todos los integrantes, porque entonces hemos tenido en los últimos tiempos, ustedes han podido ser testigos también, de que normalmente quien gana la presidencia tiene control prácticamente del Senado, ¿no? Desde que tengo uso de razón, así ha sido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes... Soy muy joven, pero recuerdo. Si tú tienes un órgano articulado que su fuente de designación tenga una participación pluralista de los distintos sectores de la sociedad, entonces tú tienes mayor garantía de que se haga un trabajo independiente y que de las personas que vayan allí vayan con las condiciones que la sociedad requiere y demanda para hacer un trabajo de transparencia imparcial, porque no es un asunto también de como algunos sectores quieren, tiene que ser algo imparcial y objetivo, porque al final de cuentas eso va a una jurisdicción. Si hay cualquier elemento que se determine que hay corrupción, va a una jurisdicción y tiene que tener soportes objetivos para que un juez pueda decidir, porque tampoco si no existen los soportes, el juez no puede decidir. Entonces tú requieres también un órgano persecutor en materia de corrupción dotado de mayor independencia. Y la independencia tiene mucho que ver con la fuente de designación. Sí. Perdóneme, repita eso, magistrado. La independencia tiene que ver con la fuente de designación. Oíste, Víctor. Sí. Yo no voy a trabajar contra el jefe que me nombró. Entonces, algunos compañeros citan el modelo de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los jueces, sí, pero allí son vitalicios. Y allí la doctrina americana te ha dicho, dice, bueno, el juez está llamado a ser entre lo que es la gratitud, que es un valor y es un valor valiosísimo, valga la redundancia, en las relaciones humanas, pero tú tienes entre la gratitud y lo que es la justicia. Entonces, entre justicia y gratitud tiene más peso la justicia. Entonces, por eso los jueces dicen, no, me convierto en un ingrato porque yo estoy comprometido con la justicia. ¿Pero por qué? Porque son designados de por vida. Entonces, tú puedes tener un origen, quizás no tan democrático, participativo, pero si tienes una fórmula que esté garantizado de por vida, pues entonces tú tienes ahí garantizado la forma de tú actuar más independiente porque no depende ya de quién te designó. Exacto. Sino ya depende de tu comportamiento. Magistrado, hay órganos persecutores y hay órganos preventivos. Diríamos, dentro de los órganos preventivos, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en el pasado gobierno se crearon comisiones de ética en las instituciones, el control interno en las mismas instituciones. ¿Dónde que está el problema efectivamente para salir de esta situación que se presenta en la República Dominicana con el tema de la transparencia? ¿Por qué es tan difícil que aquí
se pueda organizar un sistema tanto externo como interno, tanto persecutor como preventivo, para atacar el tema de la corrupción. Yo entiendo particularmente que esto gira en varios ejes. El primero es el que no tenga que lamentar, el preventivo. Pero poca gente conoce de que hay un código de ética de función pública. Porque tú oyes que existen comisiones de ética, pero yo no veo esa política o esa implementación de formación del empleado y de los funcionarios y de supervisión del cumplimiento de ese tipo de principios que son principios éticos. Y también no vemos tampoco esos mismos principios y tratados en materia que tienen que ver con el buen actuar del funcionario. Tiene un capítulo que dice también que hay que reconocer la buena conducta, porque usted tiene que incentivar la buena conducta, las buenas prácticas, que usted tiene que mostrarle a la gente que vale la pena, no solamente la parte negativa, la parte positiva hay que promoverla, porque en esa misma medida estamos diciendo que tiene importancia y eso estimula a otro que se comporte de esa manera. Lo ideal es trabajar en la parte preventiva para que no ocurran los hechos, pero una vez ocurridos los hechos, entonces tú necesitas, es mi punto de vista muy particular, yo he escuchado hablar de un Ministerio de Justicia. Para mí, o sea, Ministerio de Justicia y Procurador andan en la misma sistemática, porque los Ministerios de Justicia se asimilan más a los sistemas parlamentarios donde el Parlamento establece el ministerio, ¿no? Pero forman parte del Ejecutivo los ministerios, o sea que no hay una independencia como tal. Entonces, aquí en el caso nuestro, porque solemos a veces transportar modelos, y es como cuando tú haces parche para unos agujeros que al final de cuentas los parches no se ajustan al agujero y entonces queda un desajuste, porque no es nuestra realidad. Yo concebiría mejor un modelo como tener un procurador o un fiscal especial anticorrupción, un órgano como tal, y que tenga una independencia de la estructura de la Procuraduría General de la República, porque su fuente de designación, por ejemplo, viene siendo de una tercera parte del Congreso, ¿no? De 4 partes del Congreso, una tercera parte que se ha designado. Y por ternas presentadas por colectivos sociales y demás. Entonces, con una garantía de estabilidad en el cargo, pero también con las herramientas adecuadas para funcionar. Porque tú tienes, por ejemplo, aquí un defensor del pueblo, tenemos nosotros, y no hemos visto el trabajo del defensor del pueblo. Quizá la incumbente haya tenido la intención, pero no se le ha dado la importancia y creo que tampoco le han dado las herramientas para hacer el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la persecución, entiendo que debe haber ese órgano organizado con un sistema o un cuerpo de auditores especializado, porque hay áreas o temas de corrupción que son muy complejos. Por ejemplo, los casos sobre evaluaciones de obras, cuando son obras que no son de ejecuciones inmediatas, sino que conllevan o se toman años en su implementación y ejecución. Entonces, tener las herramientas para poder probar una sobrevaluación se requiere de un trabajo muy sofisticado desde el punto de vista de auditoría y desde el punto de vista de experticio en el área. Magistrado, entonces usted concluiría que la estabilidad, partiendo del ejemplo que usted pone de los Estados Unidos, la estabilidad en el puesto, cuando tiene que ejercer funciones tan sensibles y tan sensitivas como son las funciones, la estabilidad en la puesta, quedarse en el mismo, la permanencia. La permanencia. Juega un rol importante, diría que casi de manera determinante para para promover la transparencia. Claro, porque usted tendría ya su permanencia en el cargo no depende de quién lo haya designado. Su permanencia en el cargo depende de su buen comportamiento y de cómo usted ejerza las funciones. Porque la permanencia o la garantía o la estabilidad en el cargo no significa que va a estar por encima del mal y del bien. No, está sometido también. Está sometido a unos parámetros de actuación. Eso le iba a decir, que qué pasa si me sale un juez de esos corruptos. No, están los mecanismos. Nosotros tenemos los mecanismos para sancionar y separar a un juez corrupto. ¿Me entiendes? Están los mecanismos allí. En el caso de la justicia hay un sistema
que en principio pudiera decirse está bien estructurado y articulado, pero tenemos que mejorar. Pero en el aspecto ya inherente a lo que es la corrupción como mal sistemático, tenemos entonces que formar realmente al servidor desde el punto de vista de la ética. Que ese es el mecanismo preventivo. Que la ciudadanía tenga una herramienta eficaz para el control, o sea, tener acceso real a la información, que eso tiene también que estar concatenado con una justicia independiente. Porque cuando el funcionario da la información, tiene que tener la garantía de que un juez va a ordenar la información. Bien, magistrado, mire, el segundo bloque se agotó el tiempo. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el tercer y último bloque que viene a continuación. En ese bloque yo quiero que usted nos diga, entonces, tenemos por lo menos lo básico, lo elemental para ser un país transparente, que observe la normativa, que no seamos corruptos. Pero ¿por qué es evidente en todos los gobiernos, históricamente hablando, desde siempre, estamos tan manchados, de alguna manera u otra, en mayor o menor escala, por la corrupción? Quédese ahí para que con el magistrado Robert Plasencia aprendamos juntos de por qué tenemos esos problemas en la República Dominicana y prácticamente en América Latina completa. Volvemos en breve. Continuamos aquí con Conexión Global RD y el magistrado Robert Plasencia. Magistrado, hemos visto en este proceso electoral pasado que la mayoría de los dominicanos y dominicanas prácticamente estaban asociando el tema de la corrupción a que no había un ministerio público independiente. Ahí es como el kit del asunto, la clave. ¿Usted piensa igual que la mayoría del pueblo dominicano o entiende que el problema no es exactamente ese y pudiera decirnos que la reforma debería producirse en otra área del sector judicial? Sí, mira, se requiere una reforma, si se puede decir el término holística, que implique tanto para un verdadero órgano persecutor de la corrupción, que sea independiente, que su nivel o su permanencia en el cargo no dependa de la permanencia de quien lo nombra. O sea, que vaya más, su permanencia del cargo vaya más allá del periodo de tiempo del cual o de quien lo designa. En este caso de la República, que designa un procurador de la República, y cuando termina ese presidente, terminó también esa función de ser procurador. Entonces, por eso hablaba de una procuraduría especializada de persecución de la corrupción, una institución separada de lo que es el Ministerio Público que tenemos concebido nosotros en nuestro esquema, para que sea un órgano independiente y para que cuente con la tecnificación adecuada para que ocurra una verdadera persecución contra la corrupción. Pero tú tienes también, por otro lado, que articular un sistema judicial con mayor garantía de independencia. Si es el momento adecuado, yo te voy a explicar por qué. Tú no puedes pretender tener un poder judicial independiente si el tribunal de mayor jerarquía, la designación o la fuente de designación de los jueces del tribunal de mayor jerarquía está conformada, aunque por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por su composición es un órgano eminentemente político. Analizando el tema y viendo las fuentes de análisis, o más bien de los reportes de los consejos de poderes judiciales de Europa, como le llaman órganos de gobierno, aunque en el sistema italiano dijo que
cuando se habla de gobierno porque hay un superior o inferior, y los jueces no tienen superiores, los jueces están superior a los jueces es la Constitución y las leyes, y a ello que se debe. En Italia le prefieren llamar órgano de administración del Poder Judicial. Pero tú tienes en esos cónclaves internacionales en Europa que se dice que los órganos de designación de los jueces tienen que estar conformados mayoritariamente por jueces, porque la intención ha sido el mal que ha arrastrado el Poder Judicial o que ha afectado la independencia del Poder Judicial. El mal es la política partidista. Entonces usted está planteando una reforma al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sí? Claro, evidentemente, en el caso nuestro lo necesitamos. Una reforma, porque la fuente de designación está influenciada. Una reforma, magistrado, ¿qué? O sea, ¿quiénes deben ser los miembros y quiénes no deberían ser? Una reforma tiene que ser una reforma constitucional. Tú necesitas tener en el Consejo Nacional de la Magistratura mayor representación de los jueces del Poder Judicial. ¿Okay? Como existen los modelos, por ejemplo, por citarte, el Consejo Nacional, el Consejo de la Magistratura italiana tiene de la matrícula, que me parece que son 12, tiene 9 o 8 que son jueces, ¿ok? Entonces la mayoría allí son jueces. ¿Por qué tiene el componente político? Bueno, porque evidentemente tiene que haber una canalización con los sectores políticos para que también por esa vía las manifestaciones y la realidad viviente de la sociedad penetre al órgano y se den las políticas internas en el órgano y que se traduzcan en lo que es en el aparato judicial en beneficio para que giren en torno a la solución o a esas expectativas de la sociedad. Porque también, si tú tienes un órgano completamente conformado por jueces, entonces entraría en otro malestar que se llama el corporativismo judicial, que es un órgano aislado de la sociedad, totalmente desconectado de la sociedad, y por lo tanto se genera allí una especie de estamento cúpula que en ocasiones también se atropellan los derechos de los jueces a lo interno del Poder Judicial. O sea, tú tienes que tener un mecanismo articulado que genere una independencia hacia lo externo, independencia, una estructura conformada. Esas son herramientas estructurales que genere una independencia a lo externo, pero también que genere una independencia a lo externo. Anteriormente, con el sistema que teníamos antes de la conformación del Consejo Nacional, antes de la conformación del Consejo Nacional, del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano a lo interno de los jueces, tú tenías que la administración de la carrera judicial y la parte de persecución o aplicación de la disciplina de los jueces estaba a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué tú tienes allí? Tú tienes entonces jueces que posiblemente, o en muchos casos se pueden dar, y son fenómenos que han sido estudiados en otros temas, que obedezcan a las directrices de las altas cortes o de la alta corte. Entonces, en ese caso no hay independencia. Porque si tu desempeño para tu promoción y a la vez también tiene en sus manos la aplicación del régimen. Es más, hubo un caso en Uruguay que un juez no fue ratificado, no fue para su ascenso porque se apartó o criticó una sentencia de la Corte Suprema. Eso es un asunto irracional porque claro, y la libertad de pensamiento. ¿Me entiendes? Entonces, esos son factores que hay que articularlo adecuadamente. En el caso de un órgano de escogencia de los jueces de las altas cortes, en el caso nuestro debería de haber una mayor representación de los jueces. Y yo diría que como tú tienes acá el Consejo Nacional de la Magistratura, que también te designa los jueces del Tribunal Constitucional, debería haber una representación también en ese órgano de los jueces del Tribunal Constitucional. Hay un aspecto que no me quedó muy claro, magistrado, y es si en la reforma del Ministerio Público lo que usted quiere decirnos es que no necesariamente hay que cambiar lo que tenemos en cuanto al Procurador General de la República, sino que se cree que se le dé mayor poder
y le dé autonomía al tema de la persecución, a la dirección de persecución de la corrupción. Sí, bueno, tú tienes, en el esquema actual tú tienes el PECA, pero eso es totalmente, o sea, dependiente del procurador. O sea, tú tienes, por ejemplo, un procurador que pertenece al partido político de turno que está gobernando, ¿verdad? En el periodo que sea. Por ejemplo, en el recién pasado periodo, tú tienes todos los escándalos de corrupción, ¿dónde iban? Ninguno de esos casos se conocían allí. Y el director de PECA no podía hacer nada porque era dependiente de allí. Ahora, si hubiésemos tenido un órgano independiente de persecución contra la corrupción, otras sirenas hubiesen tocado. Eso se lo puedo asegurar. Magistrado, y en su experiencia jurídica, en su experiencia de ejercicio profesional en la República Dominicana, ¿qué tan posible usted ve esa inminentemente necesaria reforma? Bueno, todas las reformas, primero tiene que empoderarse la sociedad civil para hacer una... Que me parece que no ha entendido, magistrado. Sí, la sociedad no habla de eso, nada más hablan los magistrados, los políticos de oposición, en el momento que son oposición, y perdone que le interrumpa. Yo no veo a la sociedad empoderada de algo clave para tener justicia. Bueno, lo que pasa es también que hay que ver quienes se han autodenominado representantes de la sociedad civil. Usted pertenece a la sociedad civil, yo soy la sociedad civil ahora mismo. Lo que pasa es que nosotros no estamos estructurados, quizá en grupos que tienen otra agenda que no sea tampoco, que no esté identificada con el bien común o el interés común. Tengo mi concepción particular de la mayoría de los grupos, porque fíjense, y no porque fui afectado en un momento determinado, pero la plataforma que tuvo el presidente saliente para hacer los cambios y desarticular una Suprema Corte de Justicia conformada por jueces de carrera, que en estos momentos constituye eso una gran carga para, desde el punto de vista presupuestario, porque esos jueces, en el caso mío, me pensionaron. Entonces yo pude haber estado quizás haciendo un trabajo, entonces el espacio mío lo está ocupando un juez con mucho desempeño que tiene actualmente y entonces o sea, estamos recibiendo 2 salarios por una persona. Eso es lo que hay que ver. Entonces, esas estructuras que estamos hablando facilitaron las opiniones, dieron opiniones favorables que había que hacer un cambio de imagen del Poder Judicial, cuando lo que tenían que hacer era perseguir si había elementos a aquel juez que hubiese incurrido en malas prácticas y no pagar todo por uno, por 2 o 3, porque es un principio incluso de justicia cristiana, cada quien conforme a su fruto. Entonces yo no puedo pagar la consecuencia de otro, yo soy responsable de mis actuaciones y de mis hechos. Por supuesto. Y mis evaluaciones también, el mismo reglamento que se estableció, eran evaluaciones personales, o sea, individual de rendimiento del juez. Todavía hoy en día, yo hice en septiembre del año pasado una solicitud para que se cumpliera con la Constitución en el 181, en lo inherente que dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, al momento de separar a un juez de la Suprema Corte de Justicia, cuando se fuera evaluado, tiene que explicar las causas. Yo la solicité por instancia y todavía no me han dado respuesta. ¿Me entiendes? Si yo hubiese estado en otro país haciendo cualquier nivel de estudio o de vacaciones, tampoco me comunicaron nunca la destitución. Magistrado, quedan 3 minutos. Perdone que le pregunte. Sí. Su olfato de magistrado, de un ejercicio ejemplar, ahí están los hechos. ¿Cómo usted nos ve a nivel de justicia? ¿Estamos muy mal? ¿Estamos regular? ¿Debemos mejorar? ¿La excelencia está muy lejos? ¿Tan cuán lejos está la transparencia? Sí. ¿Cómo usted nos huele en este momento? Hay que mejorar. Hay que mejorar. ¿Por dónde se debe comenzar? Tenemos un problema, tú tienes que ver a nivel de lo que es el desempeño de los tribunales. Tú tienes un problema que siempre ha sido esa la tónica, la mora judicial, ¿verdad? Pero tú tienes una sociedad también que no tiene la cultura de la solución alternativa o de la mediación de los conflictos. Ni siquiera los abogados no están formados para eso, pero tampoco tenemos una institución adecuada para que las partes con una buena orientación de un conciliador lleguen a una solución sin tener que ir a la vía jurisdiccional, porque al final de cuentas sale más barato. Y no estoy hablando del arbitraje, porque el arbitraje es para un tipo de usuario, vamos a decir, con ciertas condiciones económicas, porque tienen que pagar un árbitro y sale costoso la tasa de arbitraje. Estamos hablando dentro de la misma estructura de la justicia, una fase
de conciliación, que el juez esté entrenado y que los abogados también en las aulas universitarias estén académicamente como parte de la asignatura una formación en ese sentido para que renazca la cultura de la conciliación y no la del conflicto. Eso tú tienes por un lado. Entonces, por otro lado, tú tienes que todo se recurre. O sea, magistrado, Por ejemplo, que en el país, también en la parte de justicia, seguimos siendo muy reactivos y poco preventivos. Si se pudiera decir así, sí. Pudiéramos implementar ese tipo de medidas para bajar lo que es la actividad de litigios. Aunque tenemos poco tiempo, honorable magistrado, como decimos en los tribunales, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que usted nos ayudara a entender cuál pudiera ser el mayor reto en materia judicial del gobierno del presidente Luis Abinader. En 2 minutos, pero magistrado. Bueno, en materia judicial será impulsar la reforma necesaria, porque en el campo per se de la justicia, el Poder Judicial es independiente. Entonces, pudiera ser impulsor de las reformas necesarias para garantizar mayor independencia de la justicia. Pudiera ser una reforma, por ejemplo, de que haya menos presencia política en el órgano de designación de las altas cortes, porque en la medida que tú tienes, pasamos, óigame bien, del sistema anterior donde la escogencia de los jueces era del Senado totalmente política, partidista, a un órgano que lo que ha tenido una especie de maquillaje en el sentido de que en la apariencia, que es un órgano que no es político, pero cuando tú ves los elementos que lo conforman es totalmente político. Entonces, mayoría es político. Solamente hay 2 jueces. Es contraproducente a lo que yo acabo de señalarle, cómo los consejos de gobiernos judiciales de Europa han recomendado, sobre todo en el caso de España, que tiene una problemática, no así los otros lugares, de que tiene que haber más presencia y que de los representantes tienen que ser escogidos por jueces, por sus pares. Entonces, ¿cómo tú tienes entonces aquí en este caso un órgano que de 8 integrantes, 2 nada más son jueces? Bien. Y vaya magistrado, que siempre... lamentablemente, magistrado, el tiempo se terminó. Agradecemos enormemente la gentileza de su participación y la de cada uno de nuestros oyentes, televidentes, por estar con nosotros. Definitivamente, en pocas palabras, yo interpreté que urge en la República Dominicana, atención Luis Abinader, despolitizar la justicia. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.